vamos a pasar ya al tema de hoy y sí voy a hacer esta vez una serie que se titula La armadura y que hoy, si Dios me ayuda y me da tiempo, si no me lío demasiado, vamos a tratar varios temas, ¿vale? El primer tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué necesitamos una armadura? Segundo, ¿quién es nuestro enemigo? Y tercero, ¿cuáles son nuestras armas? Así que voy a tratar de ir muy rápido para tratar estos temas y futuramente pues continuaré con todo lo que tiene que ver con las armas que necesitamos para vencer. Y lo primero que vamos a ver es ¿por qué necesitamos una armadura? Hace unas semanas o hace unas vigilias estaba hablando con Fernando de cómo yo sentía que la iglesia estaba sufriendo un ataque del enemigo. Y yo veía que había muchas familias en crisis, problemas sentimentales, problemas de salud, problemas laborales también. Notaba que en la iglesia también había cierto desánimo, cierta dispersión en los ministerios. Y entonces le dije a Fernando, la próxima vigilia hay que dedicarla a orar, pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos guarde del mal. ¿Os acordáis? La Biblia dice que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, y líbranos del mal. Así que yo le dije a Fernando, yo creo que hay que orar por esto, y oramos y fue un buen tiempo, pero al cabo de los días yo estaba leyendo la palabra y Dios me hizo ver en el error que caemos, o en el error que yo había caído con cierta facilidad, pensando que nuestra vida cristiana es una experiencia favorable, donde las cosas nos van bien hasta que llegan momentos excepcionales en los que tenemos que enfrentar luchas. Y muchas veces esta es nuestra idea acerca de la vida cristiana, que la vida es una experiencia favorable en la que todo nos va bien hasta que en momentos puntuales, momentos excepcionales, tenemos que enfrentar luchas en las que tenemos que recurrir al Señor rápidamente pidiéndole que nos proteja. Yo estaba leyendo este texto que podéis localizar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Fijaros lo que dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo. Es Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo es pastor de una iglesia en Éfeso, es un joven que está pastoreando una iglesia en Éfeso. Y Pablo, como su padre espiritual, le escribe para instruirlo, para darle instrucciones acerca del ministerio y también para alentarlo, porque algunos comentaristas dicen que Timoteo no estaba pasando por su mejor momento anímico. Así que le dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Y aquí el término profecía no tiene tanto que ver con adivinar el futuro. El término profecía en la Biblia no está tan relacionado con adivinar el futuro, sino que está más relacionado con hablar de parte de Dios, con revelar la voluntad de Dios. Cuando uno habla de parte de Dios, está profetizando. Ese es el sentido que tiene la palabra profecía en la Biblia. Y entonces a Timoteo le habían hablado de parte de Dios. A Timoteo le habían dado profecías, le habían revelado la voluntad de Dios. Y le dice: conforme a las revelaciones de la voluntad de Dios que te han dado, le dice, milita por ellas la buena milicia. Milita por ellas la buena milicia. Timoteo, para cumplir la voluntad de Dios que se le había revelado, él tenía que militar la buena milicia. Ahora, ¿qué es militar? Es luchar, ¿verdad? Pero no luchar de vez en cuando, no batallar de vez en cuando. Militar es dedicarse al combate día tras día. Es dedicarse exclusivamente al combate. Fijaros, en el contexto en el que está hablando Pablo es el contexto del imperio ¿qué? Romano. El imperio romano tenía el ejército
más poderoso que hubo en la historia, las legiones romanas. Y el ejército romano fue el primero en tener un ejército profesional, asalariado. Los soldados romanos se dedicaban por completo a la milicia. Se dedicaban exclusivamente a la milicia. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, milita, le está diciendo, dedícate exclusivamente a la milicia. Por eso más adelante le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Lo que le está diciendo es, dedícate exclusivamente a la batalla. No se trata de que nuestra vida es una vida favorable, donde todo nos va bien y de vez en cuando tenemos que dedicarnos al combate. No. Se trata de que tenemos que dedicarnos constantemente y día tras día al combate. Hace unos años aquí en España se hacía el servicio militar. ¿Cuántos estuvieron en el servicio militar? Hace unos años ya, ¿verdad? Algunos, muy bien. Yo recuerdo en el año 95, tenía 18 años, me voy a la calle, cojo el periódico y allí sale David Conde Palomino, Región Militar 06. Está aquí grabado 06 Canarias. Llego a casa y le digo a mi madre, mamá, me voy para Canarias. Y ella me dice, ¿tú no te vas a ningún sitio? Le digo yo, bueno, pues háblale tú al ministro de Defensa y lo convences, le dices que no me dejas ir. Y ella cuando entendió que no me iba de paseo a Canarias, pues entonces me permitió marcharme para allá. Y cuando llegué al cuartel me informaron de algo muy curioso que me hizo mucha ilusión. Nos dijeron a todos los que llegamos allí que nosotros habíamos dejado de ser civiles, que nosotros ya no estábamos bajo la competencia de las autoridades civiles. La policía a nosotros ya no nos podía detener. Y eso nos hizo mucha ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros éramos ahora militares y estábamos bajo la autoridad militar. Y a partir de ese día nosotros nos dedicábamos exclusivamente a la milicia. Se acabó vivir para nuestros trabajos, se acabó vivir para nuestros amigos, se acabó vivir para nuestras aficiones, se acabó todo eso y ahora día tras día teníamos que dedicarnos a orden de combate, orden cerrado, limpiar el armamento, subir a tiro, cada día dedicados a la milicia, dedicados a la batalla, dedicados a la guerra. ¿Por qué? Porque éramos militares. Lo que le dice Pablo a Timoteo es que para hacer la voluntad de Dios, para cumplir las profecías que se hicieron acerca de ti, tienes que dedicarte día tras día a la milicia, a la batalla, al combate. Ahora, ¿esto será solo la experiencia de Timoteo? ¿Será solo Timoteo el que tiene que dedicarse a la milicia? ¿Qué pensáis? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Cuando leemos acerca de Pablo y Pablo cuenta acerca de su ministerio y de cómo él vivió su cristianismo, él explica, ¿verdad? En 1 de Corintios y en 2 de Corintios, él explica, bueno, yo por Cristo me fui mucho de balneario, me dieron muchos masajes por el ministerio, ¿verdad? Me fui en muchos viajes de placer, me dediqué a buenos banquetes por el ministerio, ¿verdad? ¿Sí fue así? ¿Su balneario qué eran? Las cárceles de todas las ciudades donde llegaba. Los masajes que él recibía, ¿qué eran? Latigazos y apedreamientos. Los viajes de placer que él se pegaba, ¿qué eran? Naufragios, ¿verdad? Los banquetes que él se comía, ¿qué eran? Ayunos y desvelos. Sus vestidos de boda, ¿qué eran? Frío y desnudez. Su relajación en el mundo, ¿qué era? Sufrir las presiones de dentro, las presiones de fuera. Esto era. Y así se resumía el ministerio de Pablo y su vida cristiana, de tal manera que cuando le escribe a Timoteo, ya cuando se está acabando su vida, él le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Así que para Pablo también la vida cristiana y el hacer la voluntad de Dios era una batalla de día tras día. Ahora, ¿será solo para Pablo? ¿Será solo para Timoteo? ¿Qué podemos decir de Jesús?
A lo largo de toda su vida y a lo largo de todo su ministerio, dice Primera de Juan, que Jesús vino para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo, para combatir al diablo, para luchar día tras día con el diablo. En Gadara Jesús encuentra a una persona que está endemoniada, ¿verdad? Y cuando le habla a este endemoniado le dice: ¿cómo te llamas? Y este endemoniado, ¿cómo le dice que se llama? Legión, porque son muchos. ¿Qué era la legión? La legión era una unidad militar que comprendía como 5.000 soldados aproximadamente. La legión se dividía o se subdividía en diferentes grupos. Se dividía en cohortes, en centurias, por eso los centuriones, ¿verdad? Y se dividía en contubernios. ¿Cuánta gente había dentro de ese endemoniado? Y Jesús en un solo día le libera, se enfrenta a todos esos poderes del mal y le libera. Jesús pasó toda su vida militando hasta el final en la cruz. ¿Qué dice Colosenses que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Despojó a quién? A los principados, a las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Hasta el final de su vida, Jesús batalló y luchó constantemente. ¿Será entonces que es Jesús, es Pablo y es Timoteo los que están llamados a pelear día tras día? ¿Qué pensáis? Hay otro texto muy conocido en el que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos le responden a Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres algún otro profeta. Y Jesús se queda así pensativo y vuelve a hacerles una pregunta y le dice: ¿quién decís vosotros que soy? Y Pedro en ese momento abre su boca rápidamente y en esta ocasión no falla, en esta ocasión acierta, porque le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A Pedro le llamaban el calcetín. ¿Sabéis por qué? Porque cuando abría la boca metía la pata. Pero en esta ocasión él abrió la boca y acertó, y Jesús dice: bienaventurado Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien dicho, Pedro, muy bien dicho, felicidades, Pedro, ese es un gran dicho, eso es un gran dicho, Pedro. Esa declaración de Pedro se convirtió en el símbolo más antiguo de la cristiandad, ¿verdad? Todos sabéis que esa declaración de Pedro es uno de los símbolos más grandes que tenemos los cristianos. Los cristianos, uno de los símbolos cristianos, ¿qué es? ¿Qué es? El pececito, ¿verdad? ¿Qué significa ese pececito? Que todos somos piscis aquí en la iglesia, ¿ok? Todos llevamos, o acuario. ¿Qué significa ese pececito? Bueno, ese pececito significa que la palabra pez en griego se dice o se escribe ictus. Ictus. Con esa palabra en griego se forma un acróstico que da lugar a la expresión Jesús Christos huius theos soter. Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios Salvador. Esa expresión es el lema más antiguo de la iglesia. Esa es la expresión que sale de la boca de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús escucha esta declaración le dice: felicidades, Pedro, yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra que ha salido de tu boca, sobre esta declaración que ha salido de tu boca, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración, Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia que Jesucristo va a edificar. Ahora, ¿qué es esto de las puertas del Hades? ¿Qué es esto de las puertas del Hades? Es una imagen militar también. Cuando un ejército
iba a conquistar una ciudad, ¿sabéis lo que hacían? La rodeaban, la sitiaban, durante días la debilitaban, no dejaban que entraran provisiones a la ciudad, se mantenían ahí sitiando la ciudad. Al cabo de los días se decidían a entrar en la ciudad. ¿Y sabéis lo que construían? Construían un ariete, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un ariete? El ariete era ese palo, madero o ese artefacto que ellos construían. ¿Para qué? ¿Para golpear? ¿Para golpear qué? Las puertas, hasta que las puertas que hacían se venían abajo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y mi iglesia golpeará las puertas del Hades, las puertas del mal, las puertas del infierno, hasta que éstas se vengan abajo. La iglesia no está llamada a resistir los ataques del enemigo, ahí como si fuera una pobrecita sin fuerzas y sin capacidad. No, la iglesia está llamada a ser un ejército poderoso que sacude al enemigo, que sacude las puertas del mal. Nosotros somos llamados a ser el ejército del Señor aquí en esta tierra. Por eso para nosotros también es la invitación a militar. Por eso es que nosotros también tenemos que batallar día tras día. Esto no es solo para Timoteo, para Pablo, para el Señor Jesucristo. Esto también es para ti, para mí. La iglesia está llamada a la batalla, a la guerra, día tras día. Y es por eso que necesitamos una armadura. La batalla no es una excepción para la iglesia, es la regla. Estamos llamados a la milicia, a militar. Y por eso necesitamos cada uno de nosotros una armadura. Ahora, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? A ver, ¿quién es nuestro enemigo? Satanás. Yo sabía que iba a salir así. Bueno, pues sí y no. O no exclusivamente. O no siempre. ¿Sabéis esa historia del cristiano que llega a la iglesia por la mañana, verdad? Y cuando llega se da cuenta que no lleva la Biblia y dice, delante de todos, dice: este asqueroso y cochino diablo ya hizo que me olvidase de la Biblia. Y al domingo siguiente vuelve a salir corriendo, llega a la iglesia igual, sin Biblia, desarmado. Y este diablo otra vez me cegó para que no trajese la Biblia. Y el siguiente domingo otra vez igual, sin Biblia. Y así se repite hasta que un domingo sale de casa a la carrera y antes de irse va el diablo y le toca en el hombro y le dice: oye, llévate la Biblia que luego me llevo yo las culpas.